Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. Sí, esperando que por favor sigamos revisando nuestra plataforma, ¿no? Para revisar los conocimientos que nosotros vamos a tratar, sí, de aquí en una semanita más, ¿no? Sí, la próxima clase obviamente vamos a tener nuestro último refuerzo y de ahí directamente vamos a ingresar, por favor, a los temas de nuestra unidad, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿no? Que es importante también tener en cuenta, ¿sí? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos también de tener los documentos al día, de tener las pensiones al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la anterior clase nosotros revisamos las etapas de la historia. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas más importantes que tenemos dentro de la historia? Señor José, ¿cuáles son las etapas más importantes de la historia? No sé, Lice. No sabría decir. Listo, muy bien. La clase anterior, pues, ya las revisamos, ¿no? Hablando directamente de la comunidad primitiva, hablando directamente de las formas como los seres humanos directamente logramos adaptarnos en la sociedad como tal, ¿no? Ahí hablamos de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna y sobre todo de la prehistoria y la historia propiamente dicha, ¿no? Si recordamos un poquito, pues la prehistoria abarca directamente desde el aparecimiento del ser humano hasta directamente el aparecimiento de la escritura, ¿no? Excelente, muy bien. El día de hoy nosotros vamos a revisar un poquito acerca de las culturas más importantes de la antigüedad, ¿no? Sí, y obviamente el refuerzo académico del día de hoy es acerca de Mesopotamia. En Mesopotamia directamente se atribuye que es una de las culturas, por no decir la más importante, de donde aparecieron lo que son las primeras formas de gobierno, las organizaciones directamente dentro de las clases sociales y sobre todo las actividades más importantes que empezaron a fortalecerse, ¿no? Que era la agricultura, la ganadería también, ¿sí? Y hoy vamos a conocer directamente algunas de las características importantes de Mesopotamia. ¿Sí? Me ayuda, por favor, con la lectura del señor José. Mesopotamia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para, para el riego, no dependiendo así de las lluvias. De este modo nacieron las primeras asentamientos permanentes de la región. Bucras. Mm, ajá, ya no sé. Eh, mm, Deba- Devajityan y Yarim, Tapet, así como las primeras culturas menores mesopotámicas. La Asun Samarra, 5600 y 5000 antes de Cristo, y Jalab, 5600 y 4000 antes de Cristo. Periodo del Obeid, 5500 a 4000 antes de Cristo. La fundación de los primeros asentamientos de las edificaciones de barro cocido, llamada el Obeid, y de primeras zigurats, edificios de veneración religiosa para luego característico de la civilización mesopotámica. El más antiguo de estos templos sería Eridu, al sur de Sumeria. Excelente, Periodo de señor. Hasta ahí nada más. Muy bien.
Ahora, si nosotros hablamos de los orígenes de Mesopotamia, ¿no? Atribuimos directamente al año 7000 antes de Cristo. Y aquí es importante también destacar que los dos ríos más importantes es el Tigris y el Éufrates, ¿no? Recuerden que esta cultura de Mesopotamia se volvió directamente ya sedentaria. Si recordamos un poquito anteriormente, hasta establecer lo que son lugares, hasta que los primeros seres humanos logren aprovechar lo que es los recursos de la naturaleza, obviamente eran nómadas, ¿no? Los nómadas que van de un lugar a otro con la finalidad de sobrevivir, pasaron a ser sedentarios, ¿sí? Y aquí directamente en Mesopotamia lograron asentarse cerca de ríos, lagos importantes, ¿no? En el caso de Mesopotamia, obviamente fueron los ríos Tigris y el Éufrates, ¿no? Como ustedes saben, cuando se está cerca de los ríos, por lo general la tierra tiende a ser más fértil, ¿sí? Y obviamente gracias a ese beneficio empezaron pues a dar los primeros trabajos en la agricultura, ¿no? Ahora, también podemos establecer que aparecieron diferentes culturas menores de Mesopotamia, directamente la Bukarash, hablamos también de la Danjiyan, la Yarin Tapek, hablamos también de la Hasuna Samarra, hablamos de Jalab, ¿no? Y generalmente eran pequeñas comunidades que después, con el pasar del tiempo, empezaron a darse lo que es la unión, en este caso, para que apareciera pues Mesopotamia, ¿no? Si nosotros hablamos de periodos como el periodo Ovidei, Uruk, dinastías, generalmente fueron etapas de cómo los mesopotámicos fueron obviamente teniendo el control del gobierno, es decir, directamente por dinastías, ¿no? Ahora, el periodo Obey, que generalmente abarca de los años 5500 al 4000, aquí directamente está caracterizado por la construcción de los sigurat. Los sigurat generalmente son edificios extensos en donde practicaban lo que era la veneración, ¿sí? Recordemos también que los mesopotámicos tenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y el templo más antiguo directamente era Eridu, la parte de Sumeria. Muy bien, el periodo de Uruk. ¿Me ayuda, por favor, señor José? Uruk. 4000 a 2900 a.C. Este periodo inicia con el surgimiento de la primera ciudad de la historia, Uruk, junto con los primeros registros escritos cuneiformes y la aparición del metal, cobre, estaño y bronce, y de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta es la época del nacimiento de la vida urbana. Periodo dinástico arcaico, 2900 a 2350 a.C. Inicia con el surgimiento de las primeras ciudades-estado, que compitieron con Uruk en importancia como Ur y Kish, alcanzando poblaciones entre 10 y 50.000 habitantes. Se trata de un periodo de expansión de las técnicas agrícolas y del modo de la vida sumerio al resto de la región fértil mesopotámica, hasta llegar a Siria. La construcción de los primeros palacios y las primeras murallas en torno a las ciudades, en torno a las ciudades, solo pueden indicar que también un periodo de constantes guerras y disputas políticas. En, Excelente, muy bien. Hasta ahí nada más. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos del periodo de Uruk, el periodo, perdón, arcaico, hablamos del Acadio, de los Gutis, generalmente son etapas de cómo los primeros mesopotámicos lograron establecerse como civilización, ¿no? Aquí mejoraron las técnicas de la agricultura, de la ganadería, del comercio y sobre todo directamente aparecieron lo que son actividades importantes
dentro de su sociedad, ¿no? En el caso de tener su ejército propio, de construir directamente sus templos, de realizar lo que son las veneraciones correspondientes, ¿no? Y sobre todo hablando de ciudades importantes de Ur y Kishi, ¿no? Que eran las ciudades en donde básicamente funcionaban de forma de dos reyes, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de ciudades, estados, es algo similar a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el representante de aquí de Quito, obviamente, es el alcalde. A su vez, el alcalde debe rendir lo que son informes, cuentas directamente al presidente de la República, ¿no? Y de esa manera, pues, también se manejaban estas primeras ciudades. Ahora, si bien es cierto, dentro del periodo de Uruk también se conoce que apareció lo que era la escritura, ¿sí? La escritura cuneiforme, que generalmente los llamaban de esa manera porque eran elaborados a partir de cuñas, ¿sí? Obviamente después del trabajo en los metales, el cobre, el estaño, y de que obviamente las dinastías fueron mejorando con el pasar del tiempo, ¿no? Recordemos que dentro de Mesopotamia aparecieron los acadios, los sumerios, los babilónicos, y en su mejor manera también los asirios, los acadios, los persas también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar algunos territorios importantes que nosotros conocemos en la actualidad que viene a ser Siria, ¿no? Y ahora directamente hablamos del Imperio Acadio, de los Gutis, generalmente aquí se atribuye la construcción directamente de los centros ceremoniales, ¿no? Aquí hablamos directamente de algunos intercambios comerciales con la cultura de Egipto también y de los gutis también podemos hablar que aquí directamente podemos establecer lo que era un crecimiento generalmente comercial con algunos pueblos de esas regiones, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito más acerca de la anciana de Ur, paleobabilónico, de segregación de los neoasirios y de los neobabilónicos, generalmente eran imperios que nacieron dentro de Mesopotamia. Y obviamente con el pasar de los años, cada uno de ellos eventualmente pues dieron una contribución especial a Mesopotamia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de los babilónicos, de los asirios, hablamos también de una segregación, es decir, directamente la invasión de algunas culturas dentro de Mesopotamia y cada una de ellas pues fueron aportando en su territorio, ¿no? Aquí directamente tenemos una imagen de cómo esas culturas directamente se apropiaron de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, dentro del color rojo tenemos el Imperio Sumerio, ¿sí? Lo tenemos de este lado de acá, ¿no? Tenemos en los territorios de Nippur, Lagash, Uruk y Lhasa. ¿Hemos leído la Biblia alguna vez, señor José? Eh, no, Luis. Sí, no, excelente, muy bien. Dentro de la Biblia, sí, nos habla especialmente de esta ciudad, la ciudad de Ur. Sí, y obviamente se hace referencia también a las actividades que aparecieron, ¿no? Ahora, hablamos también del Imperio Acadio, que tenemos de un color medio verdecito, ¿sí? Lo tenemos de esta manera, ¿no? Hablando de los territorios, en este caso, cercanos al río Tigris y al Éufrates. Hablamos del Imperio Asirio, de un color amarillo, ¿no? Y tenemos de este lado de acá. Sí, territorios como Caratarepe, Harrán, Nínive, Nimur, Ecbatana, Susa, ¿sí? Hablamos del imperio babilónico, ¿no? Del color, en este caso, de un medio verdecito más apagado, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer los pueblos más importantes dentro de Mesopotamia, ¿no? Y que cada uno de ellos, obviamente, con el pasar del tiempo, fueron ganando territorios. Aquí tenemos los sumerios. Miren, si bien es cierto, los sumerios eran bastante pocos en relación a los territorios que llegaron a tener los demás imperios, pero ellos obviamente se llenaron en conocimiento, ¿no? Excelente. Vamos a hablar directamente ahora sí de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor José, por favor? La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica
es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia. Aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigua Tardia, como el Imperio Romano y el Imperio Persa. Su nombre proviene del griego, mm, ¿qué dice ahí? Dicen Metotokia, que significa tierra entre dos ríos. ríos. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos hablar de una característica propia de Mesopotamia, ¿no? Generalmente atribuimos, pues, su consolidación en los años 12.000, ¿no? Hablamos directamente que aquí aparece la revolución neolítica y también podemos establecer algunos de los aportes que los mesopotámicos también nos dejaron, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer directamente que la aportación más directa dentro de ese territorio fue cuando los sumerios aportaron directamente la escritura, ¿no? Aportaron también la matemática, la astronomía, y aquí también podemos establecer una normativa cuando directamente el imperio babilónico estuvo a cargo, es decir, con el rey Hammurabi, ¿no? Nos dejó el código Hammurabi que más adelante ya lo vamos a estudiar, ¿no? Y sobre todo también podemos determinar que es el gran imperio, por no decir el más importante, de donde todos los imperios a futuro fueron apareciendo, ¿no? En base a sus características, en base a sus formas de gobierno y sobre todo por los aportes que directamente, en este caso, ellos nos dejaron, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente a la ubicación exacta. ¿Me ayuda, señor José? La región de Mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y de menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de cuatro unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de Mesopotamia inferior y las montañas y cordilleras, y las etapas o regiones desérticas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. En la actualidad, pues, podemos abarcar que los territorios de Mesopotamia lo tenemos de esta manera, ¿no? Y que obviamente está en los territorios de Siria e Irak. Si bien es cierto, aquí tenemos lo que son montañas, cordilleras, estepas o regiones desérticas, ¿no? Que en su momento lograron, pues, albergar directamente a esta gran cultura. Ahora, los ríos principales, vamos a estudiar un poquito acerca de los, en este caso, de los ríos más importantes, ¿no? ¿Cómo son el Tigris y el Éufrates, por favor? ¿Me ayuda, señor José, en la lectura? Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris, tiene 1.850 kilómetros de longitud y, y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento a desembocadura
es de 1.150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda como Armenia y el de los Sagros, Éufrates. Se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros. A su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro y el Balí y el Abur, como, como se cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balí puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiadas benéficas o diferencias de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, básicamente los ríos más importantes tenemos los dos, ¿no? ¿Cuál es el más extenso? El Éufrates. Excelente, muy bien, con 2.800 frente a los 1.850 kilómetros que tiene el Tigris, ¿no? Entonces, miren, eran ríos bastante extensos, bastante grandes, ¿no? Que de ellos lograron aprovechar los recursos más importantes, ¿no? Hablando directamente de la agricultura, ¿sí? Y que obviamente, pues, en su mejor momento el Éufrates, obviamente, estaba directamente con afluentes como el Tauro, el Balí y el Abur, que generalmente ayudaba en épocas para que, de cierta manera, logre inundar lo que eran los cultivos de esos productos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos atribuir también que con el fortalecimiento directamente de la agricultura fueron mejorando las herramientas también, ¿no? Aquí aparece directamente un aporte fundamental de los sumerios, que era la rueda. Ahora, vamos a conocer directamente algunos de los dioses importantes o de cómo la religión directamente se encontraba en Mesopotamia, ¿no? Si recordamos un poquito, en Mesopotamia la religión era politeísta. ¿A qué me refiero? A que la religión directamente era en la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y cada uno de ellos obviamente representaba un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? Muy bien, religión, ¿me ayuda, señor José, por favor? Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la religión. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondía ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran Dios del, Dios del cielo, Enlil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Ninhursag, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio campeón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fe- fecundidad cultural de de la región se debía a las constantes llegadas de los pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. La religión, ¿no? Entonces los dioses directamente eran eternos e inmortales, ¿no? Y cada uno de ellos, obviamente, pues contaba lo que es una característica importante, ¿no? Hablando directamente de los fenómenos que representaban, ¿no? An es Dios del cielo, Enlil, Dios del viento,
Enki, dios del agua, y Nishurak, diosa de la tierra, ¿no? Aquí directamente tenemos unas imágenes de cómo eran representados. ¿Qué logramos observar en estas imágenes? Eh, como dibujos tallados en piedra, Ya, excelente, muy bien. Las imágenes, ¿qué características tienen? eh, formas humanas, Ya, muy bien. Excelente, ¿qué más? eh, ¿Qué más será? ¿Qué tienen en las manos? mm, como un ¿Qué? bastón. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos observar algunas imágenes, ¿no? Todas con representación humanas, pero a su vez también podemos verificar que tienen alas y que siempre llevan algo en la mano, ¿no? Y en las representaciones inclusive podemos ver lo que es su ropa, podemos ver inclusive su rostro, hablando de su cabello, de su barba y sobre todo de algunos cascos, ¿no? Que ellos llegan a tener, ¿sí? Que ellos llegan a tener. Aquí tenemos otra representación que está sentada, tenemos como una espada, aquí tenemos Ishtar, que está representada por algunos animales, búhos, osos, y sobre todo, pues, por estos dioses, Shamash también, ¿no? Y cada uno de ellos obviamente contaba con sus propias características, ¿no? Ahora, vamos a revisar directamente otro aspecto importante dentro de Mesopotamia, ¿no? Ahora sí, los pueblos de Mesopotamia. Como ustedes saben, a raíz de que Mesopotamia tuvo un crecimiento bastante importante en la sociedad como tal, al tener lo que es una civilización bastante consolidada, hablando de sus características sociales, hablando de las formas de gobierno, hablando de las actividades económicas y sobre todo de la creación directamente de la construcción de los centros ceremoniales para sus rituales, ¿no? Y de ahí, obviamente, con el pasar de los años, dentro de Mesopotamia aparecieron los diferentes pueblos que en su momento llegaron a tener también el control de estos territorios, ¿no? Los pueblos de Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte, Babilonia o Caldea al sur. Esta última además comprendía los pueblos de Acadia, la parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios, sumerios gobernaron la región desde el año 3100 a.C. hasta 539 a.C., ¿no? Se estima, la escritura fue inventada al comienzo de este periodo, la caída de Babilonia, lo que significó el fin de su poderío, ¿no? Se debió a la conquista por el Imperio Aquemenida o el primer imperio persa. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos determinar algunas características de cómo directamente iniciaron pues el crecimiento de estas culturas, ¿no? Muy bien, cultura sumeria, me ayuda por favor en la lectura el señor José. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Iruk, Lagas, Kis, Ur y Iriduk, con la economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos, que eran vi- vicarios de los dioses en la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invenciones de los pueblos semitas de la península arábica, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para evadirla y fundar el imperio acadio. Cultura babilónica. La ciudad de la Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. En el primero, bajo el reinado del rey Hammurabi, en el que se conoce como el Imperio Paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares.
La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior al dominio asiria. Como una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, los caldeos, bajo el mando de su rey más célebre, Na- Nabucodonosor, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de la caída del imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía con ciudades importantes de Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de las alianzas entre babilónicos y medos en 612 a.C. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Cada una de esas culturas, obviamente, pues aprovecharon y aportaron directamente al crecimiento dentro de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, dentro de Mesopotamia aparecieron estas culturas que con el pasar del tiempo también llegaron a tomar el control, ¿no? Y dentro de los aportes más importantes de los sumerios fue la escritura cuneiforme y sobre todo directamente del trabajo en la agricultura, hablando del regadío, ¿no? Que fueron instrumentos o estrategias, por decirlo así, para mejorar lo que son las actividades de la agricultura, ¿no? Los acadios directamente podemos establecer que ellos directamente invadieron a los sumerios, ¿sí? Establecieron lo que es un crecimiento bastante fuerte hasta llegar hasta la península arábiga y directamente fundar el imperio acadio, ¿no? Y dentro de los babilónicos podemos establecer que el representante más importante de Babilonia fue Hammurabi, ¿no? Que básicamente él nos dejó un código conocido como el Código Hammurabi, que al día de hoy lo conocemos también como la ley del talión. ¿Hemos escuchado alguna vez la ley del talión? No, listo. Excelente, la ley del talión nos dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Diente. Sí, listo, diente. Excelente. Es algo similar a lo que nosotros conocemos como el karma. ¿Qué será el karma? Eh, es como decir que le cae un mal a la persona, le cae como, digamos, si una persona hizo algo malo, después la vida se lo regresa, algo así. Excelente, muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo una buena actitud con todo el mundo, esa buena voluntad va a volver directamente hacia mí, ¿no? Pero si yo me porto mal o si hago las cosas mal, esa mala energía, por decirlo así, va a regresar directamente hacia mí, ¿no? Y dentro del código Hammurabi lo hizo, lo implementó para que directamente en su gobierno no existiera lo que eran un levantamiento, peleas, robos, saqueos, corrupción, y de igual manera pues sancionaba a todos los funcionarios. Entonces Hammurabi directamente creó este código para que toda la población se maneje en toda la tranquilidad del caso, ¿no? Entonces él decía que si una persona roba, obviamente pues le cortaban la mano. Si una persona asesinaba a otra persona, de igual manera tenía que ser a asesinar a esa persona. Entonces, de manera que mantenía lo que es una estabilidad dentro de su gobierno, ¿no? Y otro de las culturas que también lograron desarrollarse fue la cultura asiria, ¿no? Que eventualmente surgieron después de la caída del imperio de Hammurabi y obviamente se fortalecieron en los años 612, ¿no? Como ustedes saben, estos pueblos directamente aportaron al crecimiento de Mesopotamia por el tema del territorio, ¿no? Y con el pasar del tiempo, cada una de ellas sirvieron de base, en este caso, para que nuevas culturas, con el pasar de los años, logren existir, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo. Ninguna. Excelente, muy bien. Ahora sí, la actividad que vamos a realizar
y para la siguiente semana, ¿no? Vamos a realizar lo que son mapas conceptuales, es decir, vamos a consultar más información acerca de estas culturas, de estas 4 culturas. Por favor, vamos a realizar lo que son mapas conceptuales, ¿sí? Si estamos directamente aquí en Quito, lo podemos hacer en las hojas del colegio o directamente en hojas de papel ministro, ¿sí? Entonces, vamos a consultar más información de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos y de los asirios. Y vamos a hacer mapas conceptuales con imágenes, con gráficos, por favor. Entonces, una vez que lo tengamos, directamente le toman una fotografía y me envían a mi número, por favor, hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo viernes. ¿Sí? Listen, disculpe. Tengo que hacer un, dos, tres, cuatro mapas conceptuales. Sí, 4 mapas conceptuales, con imágenes, con gráficos. Pueden dibujar, pueden pegar, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí le toman una fotografía y me envían a mí con su nombre y el curso, por favor. Ok, listo. Listo, Excelente día, gracias. chicos. Muy bien, nos quedamos hasta ahí. Que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, listen.